Qué gusto verles a cada uno de ustedes, bienvenidos. Ok, bien, gracias a Dios tenemos varias sillas que están disponibles. Eso significa que hay lugar para tus familiares, para tus amigos. Así que sigamos invitando a las personas que amamos y que sabemos que esta palabra también puede traer bendición a su vida, el que puedan ellos estar aquí. Ok, pues el día de hoy vamos a continuar con la serie que les he estado compartiendo, que se llama Mente en Paz. Y la próxima semana vamos a hablar sobre el agotamiento. ¿Cuántos alguna vez se han sentido agotados? Hoy alguien en la mañana nos decía, estoy atravesando un momento de agotamiento. Y yo creo que todos hay temporadas donde nos sentimos muy agotados y sentimos que ya no podemos seguir. Bueno, la próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar sobre el agotamiento. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos manejar los traumas. Y yo sé que lo que vamos a hablar el día de hoy quizás es uno de los temas más difíciles de la serie, de lo que hemos estado tratando. Y como les he dicho desde un inicio, les voy a hablar desde un punto de vista espiritual, ¿verdad? Como pastor. Entonces, muchos de ustedes, y me incluyo yo también, hemos vivido situaciones traumáticas, situaciones difíciles, situaciones que nos han marcado de una o de otra manera. Y es importante que nosotros sepamos qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y yo le pido a Dios que su presencia, su Espíritu Santo el día de hoy nos hable y nos ministre, haga algo que solamente Él puede hacer, porque Él es nuestro creador. Dios, nuestro Padre, Él es nuestro creador y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Entonces, muchas personas piensan que el trauma es un evento, una herida, un abuso, pero técnicamente el trauma es la respuesta a lo que pasa en un evento. Podríamos definirlo como que el trauma es la respuesta a un acontecimiento profundamente impactante o angustiante. Es nuestra respuesta a ese acontecimiento profundamente impactante o angustiante. Ahora, el trauma puede ser físico, puede ser emocional, puede ser mental, puede ser incluso espiritual. Y ustedes saben que las heridas que no se ven pueden doler tanto como las que se ven. Y muchas veces las heridas que no se ven tardan más en cicatrizar. Tardan muchas veces más en cicatrizar. Entonces, siendo consciente de eso, es importante que hablemos acerca de este tema. Desgraciadamente, muchas veces en lugares como este no se trata tanto este tema de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Y cuando vamos quizá a una reunión como esta, o vamos a un grupo como en los grupos Alfa, un grupo de conexión, y queremos hablar de esto, y hay algo que nos lastimó, algo que nos dañó, quizá algo que tú viviste hace muchos años y de repente tienes ganas, el deseo de compartirlo, y seguramente habrá si hay alguien que conoce la palabra del Señor, quizá te llega a decir un versículo que es un versículo un versículo de la palabra de Dios que tiene mucho poder y que es una realidad, pero que cuando estás a flor de piel o estás atravesando una situación complicada, pareciera que como que no te es muy útil, pero es un versículo muy poderoso que encontramos en Romanos 8:28. De hecho, yo les decía que el domingo pasado que cuando tuve una situación fue el primer versículo que se me vino a la mente, que dice Romanos 8:28, dice y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todo les ayuda bien. Y entonces, pero cuando tú estás atravesando una situación, estás en shock, te es difícil y sientes que no es suficiente, dices, pero no, es que ¿cómo que me va a ayudar a bien? No, o cuesta el poderlo entender, ¿verdad? Quizás estás en shock, o estás en modo de negación, o estás quizá enojado, ¿verdad? Por lo que sucedió, y cuesta trabajo aplicar este principio, ¿verdad? Te sientes abrumado, quizá por la ansiedad, o estás completamente ido por la situación, ¿verdad? Incluso si lo que ocurrió no fue culpa tuya, a veces se siente como si fuera tu culpa. Lo que alguien más quizá te hizo. Por eso el día de hoy vamos a tratar este tema con mucho respeto para todas las personas que de alguna manera quizá hemos atravesado una situación difícil
Y por eso el tema del día de hoy se llama cicatrices que construyen. Cicatrices que construyen. Cómo transformar el trauma en una fortaleza. Y vamos a hablar de 3 formas de sanar un trauma. Y quiero hacer una pequeña oración para que sea Dios el que habla nuestra vida. Amén. Me acompañan en una pequeña oración. Padre, Señor, reconocemos que tú eres el único que puedes traer una sanidad completa y una restauración total a nuestra vida de cualquier situación que hayamos atravesado cada uno de los que estamos aquí. Señor, el día de hoy no queremos minimizar ninguna situación, ningún dolor, ninguna situación difícil que cualquier persona haya atravesado y que esté en este lugar o que nos esté viendo en la transmisión. Padre, sabemos, Dios, que aún en cualquier situación tú eres poderoso para sanarnos y te pedimos tu sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, quiero entonces el día de hoy que entendamos lo que es un trauma. Vamos a ver luego qué es lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que dicen las Escrituras sobre cómo trabajar, ¿verdad? Vamos a ver tres pasos que tenemos que dar. Y primeramente hay 3 diferentes tipos de traumas. El primero, un trauma agudo, y es la respuesta a un evento traumático. Quizá viviste un terrible accidente, quizá estuviste en un momento, por ejemplo, en un terremoto. No sé si tú conozcas, o a lo mejor eres tú una persona que solamente escuchas la alerta sísmica. A nosotros que vivimos aquí en la ciudad, hay gente que escucha la alerta sísmica y sale corriendo o se paraliza, ¿verdad? Porque vivió una situación muy difícil. Fue un evento traumático, un evento muy difícil. Yo escucho la alerta sísmica y recuerdo cuando estábamos en el centro histórico y cómo estábamos en un hotel y veíamos cómo eso se movía horrible ahí en el centro histórico. Entonces, a lo mejor eso es un trauma agudo, una situación que viviste, ¿verdad? Algo peligroso y sobreviviste, algo traumático, difícil, ¿verdad? Quizá perdiste tu negocio y fue algo traumático, un abuso sexual también, pero es un evento único y terrible, ¿verdad? Y la reacción a esa situación fue traumática. Ese es el trauma agudo. Ahora, el trauma crónico, ese es el segundo tipo de trauma, es la respuesta a largo plazo a eventos prolongados o repetidos, ¿verdad? Algo que fue prolongado, algo que fue repetido. No es un suceso aislado, sino fue una situación que se dio en varias ocasiones. Como por ejemplo alguien que sufrió bullying durante su niñez, y no solamente fue una vez, sino fue por varias ocasiones, por varios años. Alguien que sufrió de acoso sexual y no solamente una vez, sino fue una y otra vez, ¿verdad? Quizá de niño te encontraste con pornografía, y eso no solamente fue una vez, sino pasó 1 año, 2 años, 3 años y seguiste teniendo esa situación que generó también un trauma a tu vida. Quizá de niño vivías en un ambiente donde había alcoholismo o había drogadicción o había abuso sexual o había abuso físico, ¿verdad? Daño, y todo eso generó que no solamente fue una ocasión, sino quizá pasaron semanas, meses, lo viviste por años, y eso generó cierta situación que dañó tu vida, te cambió tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, te cambió a ti como persona, ¿verdad? Ese es un trauma crónico, algo que no solamente fue una ocasión, sino que fue algo prolongado en varias situaciones, varias ocasiones. Y también están los traumas complejos. El trauma complejo es la respuesta a una serie de sucesos. Cuando creces en un hogar o estás casado con alguien donde vives una combinación de todo lo que acabamos de decir, ¿verdad? Abuso sexual, quizás sustancias químicas, abuso emocional, acoso físico, diferentes tipos de situaciones que generaron en ti dolor y te marcaron, te cambiaron, cambió tu vida, cambió tu perspectiva, quizá cambió tu manera de ver a las personas, tu manera de ver a Dios, ¿verdad? Quizá te molestaste con Dios, te enojaste con Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué Dios lo permitió?
alguien que te lastimó, que debía haberte cuidado, guardado, en lugar de haberte cuidado, hizo todo lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sanamos de un trauma? ¿Cómo sanamos de un trauma? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto. El apóstol Pablo nos habla sobre esto. Y hay una persona que podemos encontrar en la palabra del Señor que quizá nosotros no pensaríamos que vivió una vida donde tuvo muchas situaciones que causaron en él mucho dolor, muchas heridas. Pero si alguien vivió situaciones muy difíciles fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes dice la palabra de Dios que él era un perseguidor de la iglesia, que él perseguía a los cristianos que estaban en Jerusalén, y no sintiéndose satisfecho con eso, lo que hizo fue ir a Samaria, más bien a Damasco, yendo camino a Damasco, ya con cartas para ir a perseguir a los cristianos de Damasco. Dice la palabra de Dios que que tuvo un encuentro con Dios, una luz lo tiró del caballo y entonces escuchó la voz de Dios. Ahora, una luz que tiró del caballo, a lo mejor fue un relámpago para haberlo tirado, ¿verdad? A lo mejor le cayó un relámpago, lo tiró y escuchó una voz del cielo. No le dijo, tú eres mi hijo amado, eres mi siervo escogido. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le dijo, Saulo, me estás persiguiendo a mí porque estás persiguiendo a la iglesia, y la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Dios le estaba diciendo a Saulo, ahora Pablo le estaba diciendo, ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice la palabra del Señor que ese asesino de cristianos se convirtió en un seguidor de Jesús. Y no solamente en un seguidor de Jesús, sino en alguien que comenzó a compartir la palabra de Dios, porque Dios lo cambió, lo transformó por completo. Imagínate, una persona que odiaba a los cristianos ahora estaba compartiéndole a otros para que llegaran a conocer a Jesús, porque él había tenido un encuentro con Jesús. Imagínate qué tan poderoso fue ese encuentro. Dice la palabra de Dios que por 3 días quedó ciego. Por 3 días quedó ciego hasta que llegó, ¿cómo se llama? Ananías. Llegó Ananías, oró por él. Ananías no quería ir, ¿verdad? Señor, ¿cómo me mandas con este hombre? Si este hombre quiere matar a los cristianos, ve, porque él va a ser un instrumento útil y va a compartir a reyes y a muchas personas, y yo le voy a abrir puertas. Y eso fue lo que Dios hizo, ¿verdad? A través de Pablo. Y vemos cómo Dios utilizó grandemente al apóstol Pablo, pero cada vez que llegaba a una ciudad, por lo regular, salía de esa ciudad huyendo, porque lo querían matar. Salía huyendo. Y vamos a ver cómo sanamos de un trauma a través de la vida del apóstol Pablo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para ser sanos de un trauma es asimilar el dolor que produce el trauma. Asimilar el dolor que produce el trauma. Es lo primero que aprendemos al ver al apóstol Pablo. Y para asimilarlo hay que reconocerlo. El primer paso es reconocerlo. Todos tenemos algo que no quisiéramos tener, y es un aguijón en la carne. Quizá tu aguijón está al lado tuyo sentado, ¿verdad? No le vayas a dar un codazo a tu aguijón. Pero tenemos a veces ciertos aguijones en la carne, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice 3 veces: clamé a Dios y le pedí que lo quitara, que quitara este aguijón en mi carne. Y los expertos dicen que no fueron 3 oraciones, sino que fueron quizá 3 temporadas. Una temporada donde él sufrió este aguijón y dijo: Dios, quítame esta situación. Y Padre, te pongo esta situación y clamo. Y luego otra temporada y volvió a pedir, y luego volvió a pedir, volvió a clamar. Y eso es lo que tenemos que hacer: entregarle al Señor esta situación, porque dice la palabra del Señor, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti.
Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios quiere que echemos, mira, esa situación que te duele, Padre, mira, yo no entiendo, Padre, ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué esta situación? Si no entiendo por qué lo atravesé, no entiendo por qué lo permitiste, Padre. Y vienes una y otra y otra y otra vez, y vienes y le clamas al Señor, le dices: Dios, no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo por qué estoy sintiendo esto, no entiendo esta situación, Padre, pero aquí te la entrego, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Por eso 2 Corintios 12:8 dice: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, 3 veces. Y el versículo 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La Nueva Traducción Viviente dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Tú crees que necesitas otra cosa, tú crees que necesitas que yo te quite eso, pero sabes, lo que tú necesitas es lo que yo te puedo dar: mi bondad, mi amor. Lo que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Dice: porque tu gracia, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando más débiles nos sentimos, cuando estamos atravesando esa situación tan complicada, y cuando se le entregamos al Señor y venimos una y otra vez, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Cada día te estás acercando más a Dios. Cada vez te estás acercando más a Dios. Quizá ese evento, esa pérdida que te dolió tanto, si tú aprendes a decirle: Señor, mira, me duele, pero te la entrego, y te la vuelvo a entregar, y te la vuelvo a entregar. Y sabes, cada vez cuando tú aprendes a hacer eso, te vas acercando más y más y más y más a Dios. Y dice su palabra que su poder se perfecciona en tu debilidad. En ese momento, en esas situaciones, Dios se va perfeccionando. Aquello que más odias es donde mejor descubres la presencia y el poder de Dios. Eso que dices: Dios, pero ¿por qué lo estás permitiendo? Ese tiempo es el que te acerca más al Señor. Los momentos, mira, cuando estás, mira, yo sé que cuando estamos en la playa también disfrutamos el mar, disfrutamos quizá las olas, la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Claro que sí, ¿verdad? Disfrutamos esos momentos. A veces Dios nos habla, y nos habla por las buenas: hijo, acércate, hijo, estás lejos de mí, hijo, te vas a caer, hijo, la vas a regar, hijo, estás mal. Y a veces Dios tiene que hablarnos fuerte y permitir ciertas situaciones en nuestra vida para que entonces levantemos las manos al cielo y digamos: Dios, ayúdame, te necesito, Señor, ¿verdad? Entonces primero dice la palabra del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y mira, aquello que más odias, te digo, es donde mejor descubres la presencia y el poder de Dios. Y por eso Pablo termina diciendo en el versículo 10 de 2 Corintios 12, dice: por eso me regocijo en debilidades. Esto pareciera ilógico si no estuvieran leyendo los versículos anteriores, pero dice: por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me siento débil es cuando puedo sentir el poder y la grandeza de Dios. Es cuando Dios se manifiesta con poder. Así es cuando tú puedes ver el poder de Dios en ese tiempo de debilidad que te sientes sin fuerza. Ahí es donde puedes ver la gloria de Dios. Y sabes, nada puede cambiar tu pasado. No podemos regresar al pasado, pero Dios sí puede sanar tu corazón quebrantado. Dios puede sanar cualquier corazón que haya sido lastimado, que haya sido dañado. El Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca. Cuando estás quebrantado,
Cuando dice la palabra del Señor, al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Cuando estamos quebrantados, Él está cercano, Él está cerca, Él está cerca de ti. Y Él quiere que te acerques a Él. Entonces, asimila el dolor del trauma. Háblalo con las personas a quienes tú le puedes confiar esta situación. Y persevera en la oración. Persevera en la oración. Llévaselo repetidas veces a la presencia de Dios, ¿verdad? Y el último paso, que quizá cuando lo escuches, a lo mejor te puedas enojar si no estás preparado para este paso. Y el tercer paso es buscar el propósito del trauma. Buscar la razón por la cual Dios permitió esa situación en tu vida. Y si estás sufriendo en este momento, esto no te gusta porque quizás no estás preparado para ello. ¿Cómo que un propósito? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Cuando estamos atravesando una situación así, no lo podemos entender. No lo podemos entender. Pero va a llegar un momento en el cual tú vas a poder decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? Señor, ahora entiendo que solamente lo que necesito es tu gracia, porque tú te perfeccionas en mi debilidad. Y Pablo, que fue golpeado, que naufragó varias ocasiones, en una ocasión dice que lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo sacaron de la ciudad, creían que estaba muerto. Y hay algunas personas que dicen, sí murió, pero Dios lo levantó, porque lo dieron por muerto. Imagínate todo lo que atravesó el apóstol Pablo. Y él pudo decir, en 2 Corintios 1, 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es Padre de misericordias. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas. Fíjate cómo el Señor no dice, cuando me entregas tu vida ya no vas a tener tribulaciones. No. Él mismo dijo, en este mundo van a tener aflicción. Porque no estamos en el cielo. En el cielo va a ser otra cosa, ¿verdad? Pero mientras estamos aquí, dice que Él es Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero nos consuela en todas nuestras tribulaciones con un propósito. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios a veces permite situaciones en tu vida para que luego, con esa consolación que tú recibiste de Dios, ahora tú puedas consolar a otros. Ahora tú puedas consolar a otros. Y yo tengo muchas historias que podría contarte de cómo Dios en su momento permitió algo en la vida de una persona, y esa persona lo vivió, lo sufrió, y fue algo muy difícil para esa persona, pero procesó ese dolor, lo compartió, lo habló, lo comentó, se abrió, permitió que alguien más lo ayudara. Porque ¿cuántos saben que el pedir ayuda no es de débiles, sino de sabios? Cuando estás atravesando una situación, lo que tienes que hacer es levantar la mano y decir: auxilio, ayuda, ¿verdad? Necesito de ti, amigo. Necesito de ti, amiga. Ora por mí, dame una palabra. Me está doliendo, estoy atravesando esta situación, no sé qué hacer. Nada me consuela. Esto me duele, me está doliendo mucho. Y esa persona lo vivió, lo asimiló, lo vino y se lo entregó al Señor, no una vez, sino 2 y 3, y no lo entiendo. ¿Y por qué, Dios? ¿Y por qué lo permitiste? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué? Y dolor, ¿verdad? Mucho dolor, pero permitió que Dios en ese proceso
transformara su vida y se acercara más a Dios, y que Dios le dijera: hija, hijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo estoy cercano a todos los quebrantados y sano el corazón de los heridos. Y Dios comenzó a restaurar esas vidas de tal manera que ahora las personas ahora pueden bendecir a otros y consolar a otras personas que están atravesando lo mismo. Y comenzaron ministerios y comenzaron vidas, y su vida fue cambiada y encontraron su propósito de vida. Ahora, el día de hoy, yo quiero expresarte que es cierto que soy el pastor de esta congregación, pero también soy humano, ¿verdad? Y también hemos atravesado situaciones difíciles, situaciones de dolor. A veces nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido solos, nos hemos sentido desanimados, atravesando momentos difíciles. Pero cuando estamos atravesando eso, lo que hemos tenido que hacer es contarlo. Tengo con mi mejor amiga y se lo cuento. Le digo cómo me siento, le expreso mi dolor, le expreso mi lucha. Ella puede orar por mí y juntos podemos pelear, ¿verdad? Y venimos delante de Dios y se lo volvemos a decir, y se lo volvemos a decir, y se lo volvemos a decir, y seguimos creyendo y seguimos clamando y sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Y con esa consolación con la cual Dios nos consuela, ahora nosotros podemos llegar y consolar a otras personas. Y entonces podemos entender este versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, aún aquellas situaciones que no entiendes, esos momentos en donde te sentiste solo, traicionado, lastimado, herido, que no entendiste por qué Dios lo permitió. A lo mejor una respuesta que todavía sigues esperando de parte de Dios, pero que puedes levantar las manos al cielo y permitir que sea Dios quien te transforme. Por eso el día de hoy quiero recordarte: asimila ese dolor, compártelo, no te lo quedes, busca a alguien con quien lo puedas platicar, entrégaselo al Señor, platícaselo al Señor, una y otra y otra y otra y otra vez, las veces que sea necesario. Y va a llegar el momento en el que tú vas a poder decir: Señor, ahora lo entiendo. Pídele a Dios: Dios, ¿cuál es la razón? ¿Por qué has permitido esta situación en mi vida? ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres tú que yo haga con esto? Permíteme consolar a otros a través de la consolación con la cual tú me consolaste a mí. Permíteme ser una bendición para otras personas. Dios sana. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Ahora mira, quizá lo que tú viviste no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad el buscar ser sanado. Puedes vivir amargado toda la vida y puedes sentirte la víctima toda la vida y hacerte la víctima toda la vida, o decidir ser sanado por el Señor, que es lo que Dios quiere, que vivamos sanos, restaurados. Esa es tu responsabilidad. Dios vino a darnos vida, y una vida en abundancia. Ese es el deseo del Señor. Quiero invitarte a que te pongas en pie.
Señor, te agradecemos porque tú eres Dios sanador. Tú nos restauras. No importan las heridas que hayamos atravesado. No importan los momentos difíciles que hayamos vivido, Padre. Tú nos sanas. Y clamo, Señor, para que todos los que estemos aquí, Padre, no ocultemos, no enterremos el dolor, la aflicción, sino lo podamos verbalizar, lo podamos hablar. Te pido, Padre, que podamos hablarlo con la persona correcta, que podamos venir delante de tu presencia y hablártelo y expresártelo a ti, decirte lo que sentimos, Padre, lo que hay en nuestro corazón. Ser completamente honestos y sinceros contigo y poder llegar a ser restaurados y consolados de tal manera que podamos entender el propósito por el cual tú has permitido ciertas situaciones en nuestra vida y ahora podamos ser usados para consolar a otros con la consolación con la cual tú nos has consolado a nosotros. Te agradezco, Señor, por las personas que están aquí. Te pido que tú traigas consuelo y clamo, Padre, por aquellas personas que en este momento están atravesando un dolor, que están todavía en shock, que no pueden entender la situación. Padre, te pido que tú les restaures. Te pido que tú les sanes y tú hagas un milagro en sus vidas. Señor, esta situación la ponemos en tus manos. Tú que eres nuestro Dios, que tiene el control, Padre. Tú no perdiste el control, Señor. Tú estás en tu trono. Es cierto, Padre, desgraciadamente, que vivimos en un mundo que está caído, en un mundo que está roto, y que muchas veces los errores, los pecados de otros nos han lastimado, nos han dañado. Pero en tu misericordia, Padre, tú nos sanas, tú nos restauras, tú nos transformas y tú nos llevas de victoria en victoria, Padre. Tú no quieres, Señor. Tú no quieres, Padre. Tú no nos has llamado a vivir como víctimas. Nos has llamado a vivir en victoria. Señor, declaro que todos los que estamos aquí somos más que vencedores. Y permitimos, Señor, que tú nos sanes y nos restaures por completo. Te lo agradezco todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.